No, queda claro, ¿no?, que el presidente de la Nación lo reconoce, sabe que es un elemento central. La pregunta es si va a poder ponerlo en juego. Se lo vamos a preguntar al diputado Eduardo Valdés, que ya está en nuestros estudios. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, la negociación que está llevando adelante el gobierno va a poder poner en juego, por ejemplo, que la Argentina recupere o en todo caso pueda sostener su soberanía en términos del programa económico que va a aplicar, o esto va a ser complicado. Bueno, yo creo que la Argentina está trabajando para ese fin. Yo creo que hay una cosa que en la Argentina ha pasado rápido en lo mediático, pero no en lo que significa una negociación de esta cosa, Sí. que es el documento del G20, donde plantea la cláusula argentina. Y, y esa cláusula, que está firmada por los 20 jefes de Estado de los países más importantes del mundo, está dirigido al Fondo Monetario Internacional, a las autoridades del Fondo Monetario Internacional, que casualmente son representantes de países. Entonces yo espero que esa cláusula que se plantea para que a la Argentina no le pongan el garrote para que su población sufra, porque más o menos lo que quiere decir es eso, está advirtiéndole, parecido a esas palabras de Néstor Kirchner, los muertos no pagan, la virtud que ha tenido el Sherpa del G20, que fue el embajador Argüello, y la diplomacia argentina, no es... yo creo que hay dos hechos que van en esa cumbre del G20 que tienen que ver con esta negociación del fondo. Si nos van a marcar los operadores de la línea dura del fondo, lo mediático, el clima, estamos equivocados. Yo creo que nosotros tenemos que seguir por donde estábamos yendo, por donde estamos yendo, que es trabajar fuerte como se trabajó mucho tiempo, 2 años, para que un documento de los 20 líderes más importantes del mundo tenga una cláusula que especifique como la situación argentina en su relación con el Fondo Monetario Internacional. Y la otra es, ¿qué significó ese acercamiento de Joe Biden hacia Alberto Fernández en el momento de la cumbre donde el presidente de Estados Unidos le dice, estuve con el amigo en común? Sí. ¿Quién es el amigo en común? Era el Papa Francisco. El Papa Francisco. Con el cual Joe Biden venía de estar 1 hora 20 conversando. Si vos querés, yo te explico por qué sueño con esas cosas. Porque yo lo vi en el 2014 a Biden, siendo yo embajador argentino en el Vaticano, cuando después que se va Hillary Clinton, que fue quizás la máxima expresión del gobierno de Obama en la intromisión de los países, se introdujeron en Libia, mataron a Gaddafi, Siria, Irak, ¿no? Pero cuando se va Hillary, aparece John Kerry, un estadounidense de origen irlandés católico, como secretario de Estado en lugar de Hillary Clinton, y van y le plantean a Francisco, que tenía una pésima relación con Obama porque se había opuesto, Francisco había sido la cabeza, el líder de la no invasión a Siria por parte de Obama. Cuando anuncia vamos a invadir Siria, el Papa le dice no a la invasión a Siria y ordena a los fieles, a los feligreses de todo el mundo, a rezar un sábado, que era el sábado siguiente. Fue tan fuerte el rezo, no de los católicos, de los judíos y de los musulmanes, que Obama el lunes anuncia no a la invasión a Siria. Pero de ese encontronazo venían, y después sucedió otras cosas. Por eso fue tan fuerte que en ese momento Kerry, cuando lo va a ver, le plantea al Papa una agenda en común. Y los últimos 4 años de Obama fueron una agenda en común entre Francisco y el gobierno de Estados Unidos, que fue construir puentes, destruir muros. Mirá, fue Cuba, Estados Unidos, el Papa mediador entre Cuba y Estados Unidos, Colombia, y firmar el Pacto Ambiental de París. Pero a ver, en este contexto donde la Argentina negocia con el fondo, ahí el Papa también... No sé, a ver, valores. ¿Alguna yo lo que digo es, el Biden keynesiano que ves. Sí. ¿Eso es producto de los diálogos con Francisco? Bueno, no, al menos creo que es una mirada más humanista en frente a la pandemia y frente a la pospandemia. O sea, no es el duro... Bueno, pero Estados Unidos podría ayudar más dentro, en el marco del Fondo Monetario. Pero claro que sí. Yo tampoco me voy a decir que Estados Unidos es la clave, pero sí digo no está pasando, que el documento del G20
tiene algo que decir en cómo va la negociación y hacia dónde marcha. Porque si no, ¿por qué invertimos tanto en nuestra diplomacia para poner un párrafo que firmen todos los jefes de Estado para después ir a que nos apliquen el garrote directamente al Fondo Monetario? Directamente no hubiéramos hecho ese trabajo. Bueno, el esfuerzo, uno podría decir que lo hace permanentemente, digamos. No, bueno, pero es que tampoco te firman, a ver, para firmar un acuerdo se necesitan dos. No, está bien, eso le Yo pone, veo le pone al un presidente marco. recién escuchar lo que vos pusiste que dijo el 9 de julio, ¿fue eso? Sí. Y después veo lo que el presidente logra diplomáticamente en el G20. ¿Por qué voy a pensar? Veo el espíritu de la vicepresidenta en esa carta extraordinaria que hizo los otros días, veo que el presidente a su vez retuitea esa carta. Entonces, yo tengo la visión de que no vamos a acordar algo para que sufra nuestro pueblo. Creo que me gusta esa oración de Néstor Kirchner en aquel momento, los muertos no pagan, y creo que Alberto, Cristina y quienes están negociando, Guzmán, tienen bien en claro esa situación, porque aparte no le tenemos miedo a lo que vayamos a firmar, porque no va a ser a espaldas del pueblo, porque hemos propuesto que lo apruebe el Congreso de la Nación. ¿Cómo va a ser eso? Porque eso es muy interesante. A ver, ¿en qué sentido? En el sentido donde probablemente va a llegar una especie de programa económico que se supone que está relativamente consensuado con el Fondo Monetario, pero a ver, si hay diputados a los cuales, por ejemplo, les resulta muy ofensivo que haya un recorte en el gasto público, ¿qué va a pasar ahí? Esa es una pregunta. Bueno, a ver, ¿por qué tenemos que pensar que nosotros vamos a llevar al Congreso algo que sea el recorte del gasto público? Porque es lo que el Fondo Monetario propuso siempre. Pero si no, no te estaría hablando de lo que te hablé anteriormente. Yo creo en la voluntad política de los países que pueden revertir la situación, porque para el Fondo Monetario también. A ver, no es lo mismo este momento que el momento que le cerró las puertas a Grecia. No es lo mismo. Este es un mundo de pospandemia, pandemia que está de vuelta, volviendo a recrudecer, en donde los países que viven ellos, los que dirigen el fondo, entonces... Bueno, Argentina tendría que aprovechar ese contexto, exactamente, ¿no? Y creo que lo está haciendo con todas las fuerzas, con la diplomacia, con la economía, con la política, a pesar que, por supuesto, nosotros vemos que los operadores de que la Argentina... vaciar el poder político del presidente, todo lo que querían hacer antes y las elecciones se los impidieron. ¿Hay operadores trabajando? Pero no tengo ninguna duda, dolaricemos la economía. ¿Pero quiénes son? ¿Dónde están? Bueno, sinceramente yo creo que en la Argentina, desde las elecciones de agosto del 2019, hay un sector muy concentrado, muy política y económicamente, dueños de medios de comunicación, que no quieren reconocer desde ese acto electoral en adelante. Es una negación de la realidad política de la Argentina. Y todo lo que se puede hacer para que esa realidad política no exista más, lo están haciendo. Lo quisieron hacer antes de las elecciones, venían festejando a cuenta que iban a hacerse cargo del país. Primero la Cámara de Diputados, después iban a manejar el Senado y después ya se les salió la cadena y dijeron va a haber una asamblea legislativa que no va a haber el martes siguiente a la elección, no va a haber más presidente peronista porque el peronismo tiene que pagar por primera y única vez que un presidente Bueno, Macri había hablado directamente de transición, ya había que empezar a entregarle el gobierno. Exactamente, bueno, todo eso no lo pudieron hacer. Entonces ahora están viendo cómo vacían las decisiones económicas permanentemente. El Banco Central toma una decisión, se le cambia la decisión, se pone una información que no es la correcta. Bueno, en ese querer hacer un caos que no lo logran, estamos negociando con dignidad, me parece, las cuestiones urgentes de la Argentina. Pero que sean urgentes no quiere decir que sean a costa de nuestro pueblo. Y eso es lo que creo que no va a pasar. Diputado, muchísimas gracias. No, gracias. Ha sido muy amable. Señor director, acompañe.